¿Mm? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero todos muy bien. Estamos iniciando esta reunión muy interesante de la unidad Vanguardia Gerontológica y tenemos justamente la presencia de nuestra coordinadora académica de la Central Gerontológica, Judith Ávila Salas, quien será la que presente el tema del día de hoy. El día de hoy va a ser muy interesante. Vamos a tratar de comprender por qué es tan importante un día de las personas mayores, ¿no? Y todo lo que ello implica, ¿no? En sustento, en todo caso, la necesidad de que eso pueda ser o no. ¿Y quién mejor que Judith, pues, para que nos guíe por ese tema, para después también conversar con él? Seguimos. Adelante, Judith. Gracias, Luigi. Buenas noches a todas y a todos. Es como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente, vamos a hablar del día, hoy en día, Día de las Personas Adultas Mayores, pero que en otros tiempos se llamaba o se denominaba Día del Abuelo. Y Ujú, vamos a ver que esto viene desde 1998, que la ONG Mensajeros de la Paz eh, da o nombra al 26 de julio, lo establece como Día Internacional de los Abuelos. Esto se debe a que ese día se conmemora a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la Virgen María y por lo tanto abuelos de Jesús. Entonces, de ahí viene el denominado Día del Abuelo, pero lo nombran 26 de julio en todo el mundo. Por otro lado, en 2021, el Papa Francisco establece que en la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores se realicen actividades conmemorativas cada cuarto domingo de julio. Entonces coincide perfectamente con estas fechas que pueden ser 25, 26, 24, pero por ahí viene esta situación. Sin embargo, en la ONU es quien promueve en general el Día Internacional de las Personas de Edad para el 1 de octubre. O sea, ahí ya llevamos tres fechas: 26 de julio, cuarto domingo de julio, que puede caer en cualquier día, y el 1 de octubre. Que a ujú. mí me parece, Luigi, que esta fecha, pues la más esta- eh, establecida o formal, pues es la de la Organización de las Naciones Unidas, pero ellos lo conmemoran el 1 de octubre. Ujú, Luego sí. en México tenemos que se conmemora el 28 de agosto. Y esto se debe a que en 1982 se decreta a nivel internacional eh, esta fecha como correspondiente a la vejez. Entonces, México dice, bueno, si el 28 de agosto es Día Internacional de la Vejez, nosotros lo denominamos Día del Abuelo. Y es así como se ha ido conmemorando eh, por condiciones del INAPAM. En México y en muchas partes del mundo, lo que se busca conmemorar en estas fechas, pues es reconocer, valorar y recordar a los adultos mayores que finalmente tienen una convivencia con otras generaciones y que en algunos casos resultan guías, consejeros, amigos incondicionales, porque en muchos hogares se ve que hay una persona mayor, cuando menos. En México, 1 de cada 6 hogares tiene un adulto mayor. Entonces, pues hay esta convivencia y esta relación tan importante. Entonces, consideran que el festejo, pues es muy importante. En México, también se dice que el Día del Abuelo surge eh, en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que fue entre 1934 y 1940, y que es cuando él lo determina que se festeje ese día. Otra versión también indica que es Porfirio Díaz, en el tiempo en el que él es presidente,
que él también decide que haya una fecha para conmemorar a los abuelos, a los adultos mayores, y él toma como fecha el 28 de agosto, que es el día del onomástico y deceso de San Agustín de Hipona, que además San Agustín era considerado como el patrón de los adultos mayores. Así es de que, como podemos ver, existen muchas razones o muchos fundamentos para tomar el día del adulto mayor o del día del abuelo como con una fecha de importancia. En la Ciudad de México se comienza a festejar el 28 de agosto a partir de 1983 y a partir de 1998 se cambia la denominación de por Día Nacional del Adulto Mayor. Además, hoy en día ya ni siquiera es como un solo día, sino es del adulto mayor. Entonces, tenemos como fecha internacional el 26 de julio, fecha impuesta por la ONU el 1 de octubre y en México específicamente el 28 de agosto. Así es de que, como podemos ver, es una fecha muy conmemorada Ujú, en muchas épocas, pero lo principal, Luigi, que a mí me parece que tendríamos que ver es que de verdad se conmemore haciendo cosas a favor de las personas adultas mayores. Que ujú, no sea un día que solo se mencione o que no sea un día que festejemos como cualquier otro sin hacer verdaderamente cosas por ellos. Y hablo de hacer cosas por ellos como respetarlos, como hablarles correctamente, como atender, como defender sus derechos, como hacer de verdad ujú, ciudades amigables con ellos, eh, instituciones amigables, porque hoy en día hablamos mucho de las personas mayores, pero la realidad es que todavía están muy invisibilizados. Entonces yo ujú, creo que tenemos que verdaderamente, sea en julio, sea en agosto, sea en octubre, o sea todo el año, lo que tenemos que hacer es ujú, verdaderamente hacer cosas en favor de ellos y darles esa dignificación que merecen, ese respeto y ese reconocimiento a muchas cosas que deben de cumplirse, ¿no? Sobre todo porque ujú, te decía hace rato, en México, cuando menos una de cada 6 casas vive con un adulto mayor y el adulto mayor aporta, ¿no? Tiene su ujú. pensión, ya sea del Seguro Social o tiene su pensión del gobierno y esto contribuye a la economía familiar. Entonces, pues Claro. no está de más reconocérselos y contribuirles con atención, con buen trato, con dignidad, con respeto a sus derechos entre muchas otras cosas. Ok. Bien. Bueno, definitivamente es un tema también que tiene que ver mucho con la discriminación que han tenido las personas mayores por el simple hecho de tener una determinada edad o porque los consideran que ya son improductivos. Es decir, siempre ha existido ese edadismo, ¿no? De hace mucho tiempo. Y de alguna manera esta conmemoración es una forma de reivindicar, ¿no? De promover a este grupo de edad y demostrar que ellos también que son importantes, que son importantes y que de alguna forma siguen contribuyendo a la sociedad, a la familia, y que por lo tanto es necesario esa fecha justamente para honrarlo. Ahora, el punto es cómo las instituciones realmente se comprometen, ¿no? Pues eso también es Claro, muy importante, porque yo, por mi experiencia que he tenido a través de todos estos años también con la central, a veces veo instituciones que aparecen con con sus eventos, con sus fiestas, todo, en los días clave, ¿no? Aparecen. Y el resto del tiempo están no, ausentes, no dicen sí, nada, ni hacen nada. Solamente cuando viene el 15 de junio, ¿no? Con la cuestión del no maltrato. Entonces, así es. yo creo que este es un momento también para pensar
que el Día de la Persona Mayor no es una cuestión solamente de marcarlo en el calendario y hacerles un día de fiesta, no. Esto debería ser un recordatorio para las instituciones para que realmente tengan presente esto todos los días del año. Y esa es una de las cuestiones que yo veo. Muy, y además, cuando, bueno, de acuerdo a la experiencia que yo he podido tener, son los discursos de siempre. O sea, nos envían los mismos discursos. Ah, que ustedes son esto, le mandan, llenan de halagos y no está mal, porque cuando es un día conmemorativo, es un día de alguna manera festivo también, obviamente no le vamos a hablar de cosas complicadas, de problemas de salud, ¿no? ¿No? Pero, pero me parece que también siempre estamos con esto de paternalismo, ¿no? Mis adultos mayores, o sea, los míos, cosas así, con la apropiación, y yo diría que ahí hay poca empatía y más hay una cuestión de poder, de asumir poder. O sea, como ellos son personas vulnerables, ¿no? Entonces lo miran por debajo de sí mismos, ¿no? Entonces asumen una posición de poder. Nosotros estamos para protegerlos, para ayudarles, o sea, una cosa así, ¿no? Cuidarlos, algo así. Pero ignorando completamente el hecho de la diversidad y la heterogeneidad y que no necesariamente por ser persona mayor tengo que ser una persona que me tienen que cuidar, me tienen que asistir. Y entonces las políticas públicas en gran parte que se desarrollan a nivel de toda Latinoamérica son esencialmente asistencialistas, ¿no? Es decir, son principalmente asistencialistas. Y además que yo creo que la persona mayor es representa un momento importante del proceso de envejecimiento, ¿no? Eh, que de alguna forma también nos debería llamar a todos nosotros, que todos tenemos que llegar a ser personas mayores, a menos que nos vamos a morir antes, ¿no? Entonces todos tienen que llegar a ser personas mayores y por lo tanto el concepto de persona es lo que debe estar arriba. Esa es la palabra clave, es persona. ¿Quiénes son los de 30, los de 40, los de 50 y los de 60, 70 y 100? Todos son personas, principalmente, esencialmente personas. Entonces, no deberíamos estar discriminando por la cuestión de edad, porque al final de cuentas todos estamos en el mismo carril, todos tenemos que hacer la carrera Ujú. del envejecimiento, nadie se escapa de eso, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces cuando yo observo los errores que cometen y a veces horrores de los promotores, pero discúlpeme que ponga entre comillas gerontológicos porque no me estoy refiriendo a los gerontólogos, ¿ah? Sino me refiero a los promotores que pueden ser personas con algún tipo de capacitación técnica mínima y que realmente muchas veces no están debidamente capacitados y que en realidad nosotros teníamos que contribuir al empoderamiento de la persona mayor y no lo vamos a lograr con una actitud paternalista, ¿no? Nosotros tenemos que ser como asesores para ellos, más bien, ¿no? Es decir, surtirles a ellos la información, darles herramientas, ¿no? Para que se puedan valorar más, para que se puedan desarrollar más y no tomar esa actitud de algunos profesionales, ¿no? Que todavía ven a las personas mayores como alguien que, para cuidar, o sea, ¿no? Que tenemos que ayudar a los pobrecitos, mientras que nosotros no estamos pensando más que solamente en debilidad y no estamos pensando en las fortalezas, ¿no? En la capacidad que tienen. ¿Qué piensas tú sobre ello también? Es Sí, importante pensar sobre ello. ese es un hecho Ujú. Mm. Qué pena que se detuvo tu red, Judith. Qué pena. que más Ay. harían, eh, no siendo paternalistas, más Ujú. promoverían la Claro. actividad, la movilidad,
claro, promover. Ujú. hacer actividades que, 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 como tú dices, saliendo a la luz el día del adulto mayor o una fecha importante y, y diciendo discursos que de nada sirven porque finalmente las instituciones no tienen una atención diferenciada. Me refiero a, por ejemplo, Ah, ujú, hay cosas, sabemos que la tecnología de repente no es para todas ujú, las personas, incluso jóvenes, ¿eh? Me estoy ujú. refiriendo incluso a jóvenes, y de repente ponen a realizar trámites a las personas vía telefónica, cuando no a todo mundo les Perdón. gustan hablar, este, estar hablando por teléfono y ahora marca el uno, marca el 5, marca el 6. Ellos lo que quieren es una atención personalizada, ¿no? Entonces, de nada Ujú, sirve que nosotros hablemos de ser un día especial, de reconocer sus atributos, de reconocer su historia de vida y de todo eso, cuando no estamos haciendo absolutamente nada por ellos. No ujú, estamos ayudando verdaderamente a que ellos se sigan desarrollando, porque esa es la otra. De pronto creemos que ellos ya llegaron a un máximo y que de ahí pues, en adelante solo es deterioro y no, al contrario, ujú, no hay un máximo de vida, siempre eh, va a haber el interés o la inquietud por seguirse desarrollando, pero de ujú. acuerdo a sus intereses. Fíjate que decías que llegan las instituciones y hacen su evento el día del Sí. adulto mayor, pero no lo hacen de acuerdo a lo que el adulto mayor necesita, lo hacen de Ujú. acuerdo a lo que ellos creen que les podría Ajá, de lo gustar, que a ellos lo que creen, ellos exacto. creen que podría ser. Entonces, nada de eso tiene sentido. O sea, Ujú, verdaderamente para poder hablar de una conmemoración, de una celebración o de un interés por ellos, tendríamos que ver qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos requieren, qué es lo que ellos solicitan, qué les gustaría. Y muchas ujú, veces ni siquiera como familia lo hacemos, ¿no? Dentro ujú, de la misma familia, de repente ni siquiera los consideramos, ni siquiera los tomamos en cuenta. Pocas ujú, familias son las que, por ejemplo, llegan y me consultan eh, qué hacer porque no entienden de repente a su adulto mayor o porque no entienden por qué ciertas actitudes o porque no entienden por qué no quieren hacer ciertas cosas. ¿Cómo no las van a hacer si ellos los están obligando, los están forzando? O sea, son todas esas cosas que debemos de entender que, como tú dijiste, no pasan a un segundo término. Las personas mayores siguen siendo personas, ujú, siguen siendo autónomas, siguen tomando decisiones, siguen siendo independientes y eso es lo que debemos de hacer valer por todo el tiempo, ¿no? O sea, no importa la edad que tengan, no importa las condiciones en las que estén, debemos de respetar su autonomía, su independencia, sus ujú. decisiones, sus gustos, o sea, no porque son personas mayores y yo me hago cargo de algunos de ellos, yo tomo decisiones por ellos, o los hago a un lado, o no los tomo en cuenta. Esas son las cosas que deberíamos de considerar más que hablar de una celebración Ujú, como fiesta o ujú. como evento. Deberíamos de hablar de una celebración de cada día por su existencia y por su independencia y su autonomía, ¿no? Y deberíamos de Eso contribuir es. a ella. Y para contribuir a ello tenemos que tener un discurso adecuado, no hablar con los mismos, porque ya, la verdad que cuando yo venía a esa de la persona, Día de las personas mayores, yo escuchaba lo mismo del año pasado y volvían a decir lo mismo, una persona que se paraba al frente a decir alabanzas y maravillas y nada más, o sea, y y yo sé que hay que tomar en cuenta una cosa, las personas mayores no son ante todos personas igualmente con sus errores, igualmente con sus virtudes y todo, y por lo tanto también se pueden equivocar, así como también pueden acertar. Entonces, el punto es, por eso digo yo creo que la cuestión de la gerontología implica asesorar, promover, ¿no? A ese grupo mayor
para que se haga realmente, se respete realmente su condición, ¿no? De lo que realmente es su valía. Ahora, eso no significa que vamos a idealizar ni nada por el estilo, ¿no? Nosotros estamos hablando con personas adultas. Entonces, pero, eh, entonces esa preocupación también con respecto a la manera como vemos a las personas mayores, también implica una cosa, ¿no? Muchas personas que promueven, o de alguna forma, mal o bien, bueno, eh, no se dan, a veces no lo hacen bien porque no tienen una buena, digamos, no tienen una buena conceptualización, ¿no? En la gerontología. Y del concepto se vale todo, o sea, sale todo. O sea, alguien que me diga que un concepto solamente para escribirse o para leer, están equivocados totalmente. El concepto es algo que se plasma en la realidad, en lo que tú haces, en tus acciones. Eso es. Por eso tenemos que partir de ahí. ¿Qué cosa entendemos qué cosa es una persona mayor? Una persona mayor ya está definida como una persona mayor de 60 años, aunque tenemos que decir que es extremadamente heterogéneo, muy diverso, y por lo tanto nadie puede decir de que acá en mi mente, en este momento, tengo la imagen de una persona mayor típica, porque no existe. No existe una persona mayor típica. Y además, también se le generan atributos, ¿no? Atributos que no son ciertos. Pues, por ejemplo, decaimiento ¿cómo se llama de esto? Del instinto sexual, por ejemplo, ¿no? Que no, que ya no, ya son viejos y cosas así. Entonces, hay una serie de cuestiones que la gente debe entender. Y yo a veces, en una reunión, en la reunión del sábado, el sábado, yo justamente hablé de un tema muy importante que se refiere a los signos de vitalidad de una persona, ¿no? Ahora, cuando digo signos de vitalidad, me refería a esa tendencia a moverse que tiene la persona, ¿no? Que le gusta caminar, que le gusta bailar, que le gusta andar, entonces se mantiene movido, pero también podría haber alguna persona con alguna discapacidad que también tenga mucha vitalidad, de alguna forma, por ejemplo, y lo expresa y a través de la atracción sexual, por ejemplo, ¿no? Y Claro, cuando yo me refiero a atracción sexual, me refiero que es algo completamente natural, que tiene que ver con la naturaleza humana y que no tiene por qué ser considerado un tema tabú en ningún momento, en ninguna edad. Entonces, que lo que yo digo, de una forma graciosa, como lo dije en un programa, si se te van los ojos por ahí, dite a ti mismo que magnífico, estás vivo. A eso significa que exactamente. estás vivo. Tienes todavía el instinto, tienes la vida ahí. ¿Te das cuenta? Es decir, de repente, quién sabe, tienes necesidad de un bastón o lo que sea, pero tus ojos se van cuando ves a una chica que parece guapa. Que a tus ojos lo ves, a tu gusto no lo ves, ¿no es cierto? Entonces, Sí, esos son signos de vitalidad de la persona. Y todos esos signos, los edadistas lo tienden a ver como algo retorcido, como algo pervertido, como decir, ¿qué? ¿Cómo este viejo va a estar mirando a las chicas y cosas así, ¿no? O sea, todos estos estereotipos, todos estos prejuicios dañan a la persona definitivamente, ¿no? Porque te quitan lo que expresé el sábado, era signos de vitalidad en las personas mayores. O sea, cuando la persona sonríe, cuando la persona es sociable, le gusta acercarse a otras personas, a intercambiar, hace bromas, se ríen, cosas así. Esos son signos de estar claro, vivo, maravilloso. exactamente. Incluso si tienes que andar con una ayuda, igual, se ríes, haces bromas y miras a una mujer que te gusta o viceversa, y eso significa que estás vivo, que estás presente en este mundo. Entonces, eso no debe, eso es lo que deben comprender la gente. La gente con tantos prejuicios, con tanto...
también a otros, una serie de temas, ¿no? El famoso el mito del viejo verde y cosas así, ¿no? Entonces, en la manera en la que nosotros conceptualizamos mal a la persona mayor, las prácticas que vamos a realizar también van a ser desastrosas. No vamos a tener buen tacto, no vamos a saber actuar como debe ser, respetar a las personas como debe ser, en su condición. La persona mayor con discapacidad o sin discapacidad o como fuere, mantiene sus instintos de hombre y de mujer, o por último, si tiene una tendencia LGTBI, también todo se respeta. Entonces, Claro. todos somos personas y todos estamos en el camino de la vida. Eso es lo que yo diría. Fíjate que Luigi acabas de decir algo bien importante porque todos los días aparecen frases en todos los medios de comunicación, Ujú, en incluso periódicos, en revistas, en el que tú quieras, en donde básicamente la idea es vive la vida, disfruta la vida, goza la vida, ama la vida. ujú. Pero nadie te dice cómo, nadie te Ah, dice qué es ujú, disfrutar la vida, qué es ujú, amar la vida. Y para mí, yo creo que tiene mucho que ver con esto que acabas de decir, es vivir, vivir con con todos tus impulsos, con todas tus inquietudes. Tú le llamaste instintos porque finalmente sí vienen desde el sistema nervioso primitivo que tenemos ah, como seres humanos y que nos hacen reaccionar, pero y nos limitamos siempre por los prejuicios de la sociedad. ujú. Entonces, como bien dices, tenemos los estereotipos y conceptos del viejo rabo verde, de la persona saltacunas, ahora le han dado Así, por así, llamarle así. sugar daddy o la Ya. sugar mommy. Entonces, yo creo que no, y te lo digo con conocimiento de causa y te lo digo por defender Ujú, mi postura. Yo te lo claro. había comentado en alguna ocasión, mi pareja me lleva Ujú. 25 años. Ah, sí. Y es una relación, hablo de una relación ya de 14 años Un que 14 llevamos años, qué bien. y que además déjame decirte que si yo algo he podido hacer con esta relación es aprender muchísimo, aprender Ujú, de muchas cosas, aprender de la vida y ¿qué crees? Aprender a disfrutarla también, ujú, porque eso es lo que me ha enseñado cada día una relación como esta, en donde no hay prejuicios, en donde no hay estereotipos y en ujú, donde hay una compatibilidad tan grande que ni yo porque también hay una creencia por ahí que cuando tú te relacionas con una persona mayor, ujú. te vuelves, así lo dicen, te pones viejita o te vuelves Ah, viejita, qué o que loca. cuando la persona mayor te quita energía, te quita Algo años. así, Y yo algo creo que así. no. Y yo creo que no. Yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Al contrario, es disfrutar y vivir la vida, pero igual en el aspecto emocional, igual en el aspecto sexual, igual en el aspecto en el que se quiera vivir. El chiste es disfrutarlo. De pronto limitamos mucho a las personas mayores porque ya no comas, ya no bebas, ya no esto, ya no lo otro, y se vuelve una época que lejos de disfrutarse es puro ya no, y ya no, y Ujú, ya no, y ya no. ¿Por qué? ¿Por qué si se puede disfrutar? Yo creo que la vida se debe disfrutar siempre con límites, con medida, para que se pueda verdaderamente vivir cada día. Y las personas mayores es cuando más deben de hacerlo. Cuando eres joven te limitas porque eres joven y estás creciendo. Cuando eres ujú. maduro te limitas porque tienes familia, porque debes Sí. de ser responsable, porque trabajas, y cuando eres adulto mayor, ¿por qué te limitas? Porque eres adulto mayor y entonces la familia empieza, no, es que tú ya no puedes, es que tú ya no debes, es que Y entonces la vida resulta toda llena de límites todo el tiempo y entonces no se vale. Yo creo que en algún momento hay que disfrutar de todo lo que hacemos y bien merecido se lo tienen las personas que han vivido, que han podido llegar a 65, a 75 o 85. Y algo tan
eh, pequeño, como lo dijiste tú, ver Ujú, a alguien que te llame la atención. O sea, claro. ni siquiera es irte a relacionar con esa persona, ni a ni a Los hacer ojos, nada, sino es los ojos se van. simplemente Los exactamente ojos se una van. mirada. Y Instintivamente, ¿ah? esa, Sin proponérselo. exactamente. Y Se van. esa mirada te genera una emoción, y esa Ujú. emoción te genera un impulso, y ese impulso te hace sentirte vivo, estás vivo. Es un ¿No? Por reconocimiento. supuesto, por Ujú, supuesto. Entonces, se vale, se vale. Y lo mismo vuelvo a insistir con la comida, con el vinito que te gusta tomar, ujú, siempre y cuando sea con el límite pertinente que te permita a lo mejor tu enfermedad, a lo mejor tu condición, pero que lo disfrutes. Que el día que te estés tomando un café con un bocadillo, con un pastel, con un algo, lo disfrutes, tu cuerpo lo sienta, tu cuerpo se ujú, sienta feliz, se sienta relajado, porque es de esos momentos de los que verdaderamente se hace la vida. ujú, Si ves, como dices tú, si eres caballero y ves a una mujer, o si eres mujer y ves a un caballero, o de la condición ujú. sexual a la que pertenezcas, no importa, hay que disfrutar, hay que vivir, hay que sentir, hay que seguir sintiendo. Yo creo que eso es lo más importante, pero nadie Apren- tampoco nos dice aprender a o nos reírse, enseña. aprender a reírse de Eh, sí mismo también. por Sí, supuesto, aprender eso a también reírse es de muy sí mismo. importante. Claro que Disfrutar sí. nuestro cuerpo bajo las condiciones que tengamos, Ujú, bajo las que sean, si estás canoso, si estás arrugado, si estás gordito, si estás flaquito, si ya no tienes músculos, como sea, pero es ujú. un cuerpo que te ha servido, pero es un cuerpo que sigue funcionando, es un cuerpo que te mantiene hoy, aquí y ahora, y que te sigue permitiendo disfrutar cada momento de la vida. Eso es indispensable, indispensable. Hablamos mucho de que la vejez tiene que ver con la actitud, pero ¿cómo vamos Ujú. a tener una buena actitud si nos limitamos a las cosas naturales de la vida? Si nos limitamos a disfrutar, si no nos permitimos tener esos placeres que nos permite Claro, estar vivos, ¿no? exactamente. Y claro que como dices, también hay un fundamento, ¿no? Las hormonas siguen ahí. Yo sé que hay un declive más adelante, pero siempre van a estar ahí. O sea, no desaparecen. El instinto, Claro, claro, por el supuesto. instinto se puede manifestar de maneras distintas, pero sí ahí, está ahí, mientras estamos Claro, vivos. claro, sí. Claro, esa es la Así es, verdad. sí. Entonces, Ujú. eh, una de las cuestiones también con respecto a lo que de la conmemoración es que también se confunde con el Día del Abuelo y eso no debería ser para nada, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el abuelo, hay abuelos de 50 años, ¿no? Y que no son personas mayores, y más bien hay abuelos que ni siquiera, hay señores, personas mayores que no tienen ni siquiera hijos. Entonces, ¿cómo? Así es, O sea, así que es. entonces, por lo tanto, no son, Sí. no tienen, no son Lo que abuelos. pasa es que según lo que les comentaba al principio, su origen de Día del Abuelo es más religioso, ¿no? Porque Claro. conmemora como esta parte de San Joaquín y Santana. Ujú, Pero efectivamente, Luigi, hay muchas personas que somos abuelos desde muy jóvenes, y hay otras personas mayores que nunca han tenido ni siquiera hijos. Entonces, pues, como centrarlo solo en los abuelos quedaría muy escueto y no tendría el objetivo que debe de tener. Me parece que debe de ser mejor el Día del Adulto Mayor, porque entonces sí festejas y conmemoras a todas aquellas personas que por legalidad o por reglamento son mayores de 60 en algunos países y ujú. en otros mayores de 65, pero que estás englobando en esta parte y no te centras solamente Ujú. en los abuelos que son abuelos, ¿no? Claro. Ahí hay un tema también con respecto a que uno de los sábados también fue que
desarrolló el tema de la soledad, unas soledades que le llaman, yo le llamé la soledad regenerativa. Ahora explico el concepto. Yo me refería a que, por ejemplo, cuando la persona ha vivido con varias personas, con otras personas, pero que no, como que en lugar de crecer como, ¿no? Dentro de sí mismo, más bien se siente como asfixiado o que no encaja dentro de ese grupo, o también simplemente tienes una persona tóxica a tu lado, ¿no? O sea, una persona que no te hace bien. Entonces, de alguna forma, cuando tú te separas, entonces, como que hay un nuevo reconocimiento, te encuentras contigo mismo y realmente llegas a decir, no hay mejor compañía que es la de uno mismo, definitivamente, Claro, claro, lo más seguro, sí. pero esto solamente se puede lograr sentir esta soledad regenerativa cuando hay autoestima, cuando no hay Así sentimientos es. depresivos ni nada de ese tipo de cosas. Cuando una persona tiene autoestima, se siente bien, tiene cosas que hacer en la vida, siente que la vida pues todavía tengo para rato, tengo muchas cosas que hacer, tengo proyectos. Entonces ya pues ¿qué voy a estar yo triste? Ay, ¿qué voy a... Es más, a veces te maldicen, ¿no? O sea, hay personas que te maldicen, ah, te vas a quedar sola, te vas a quedar sola, ¿no dicen así? ¿No dicen así? Y, Sí, 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 sí. y eso a mí me causa risa ya, pues, porque realmente eso no tiene mucho sentido. Ahora, porque la preocupación que hay, la verdadera soledad, digamos, que es preocupante, es de aquellas personas que no tienen una red social, no están aislados, ¿no? Están maltratados y no tienen a dónde ir. ¿Por qué? Porque de repente tienen problemas depresivos. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera la ayuda necesaria o el apoyo de la familia, cosas así, ¿no? Que tienen cierto grado de dependencia, ¿no? Tanto emocional como también física. Entonces, obviamente, de esa persona no estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces, pero sí debemos entender, yo creo, que hay momentos de estar solo que son muy buenos. Uno realmente se conoce mucho más cuando está solo. Y además hay cosas que no puedes hacer acompañado. No puedes leer un libro o un artículo importante con alguien que está ahí a tu lado. Pero, es Claro. más, no puedes de repente, quién sabe, la música que te gusta a ti, de repente no le gusta a otra persona y vas a disfrutar de toda tu música como tú quieres, te vas a relajar y todo lo demás y vas a salir a la calle cuando quieras estar. Entonces, por eso hay una definición ahí, cuando la preocupación de lo que llaman soledad no deseada generalmente está relacionada con personas que podrían ser el caso de la señora, por ejemplo, que enviudó, ¿no? Después de haber tenido toda una vida, ¿no? Al lado de su esposo, y de pronto se truncan las cosas. Eso podría ser un motivo de algo que pueda afectar la vida de una persona, porque hay una dependencia emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, y ahí Claro, viene, claro. y ahí Y sin viene, embargo, Luigi, sí, sí, y sin embargo, como tú dijiste, depende mucho de la autoestima, del autoconocimiento, de las sí, redes de apoyo que tengamos, porque ajá, aún a pesar de haber vivido esa pérdida, obviamente tiene que pasar su proceso de duelo, entender muchas cosas, pero sin embargo puede salir adelante, ¿no? Sin embargo puede seguir, como dices tú, disfrutando a lo mejor estos momentos o este tiempo que a ella le queda en, en, en silencio, con ella misma, ¿no? Sin tener esta necesidad de tener a alguien a su lado. Porque yo creo que para todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, de pronto, estos momentos de soledad nos ayudan mucho, como tú dijiste, para sí, conocernos, para disfrutarnos, para hacer cosas que probablemente con compañía difícilmente se puedan hacer. nos Entonces, distraíamos para acá, para eh, allá y no lo hacíamos. así, exactamente. Entonces, se vale estos momentos y no tiene nada de malo, pero fíjate que eso es algo también muy curioso,
Cuando hablamos de personas mayores y cuando queremos o como instituciones queremos ayudar, lo Sí, primero que queremos hacer es como integrarlos todos en un grupo. Que no, ajá, no te aísles, no te rezaguen, debes de estar sí, acompañado. O sea, a lo mejor a esa persona lo que menos le gusta es la compañía. Lo que ellos ajá, disfrutan es justamente sus momentos de silencio, de soledad. Entonces, debemos de respetar todo eso, ¿no? claro, O de juzgarlos porque, ay, es que tú nunca vienes a la convivencia, eres un amargado. No, ¿por qué? A lo mejor a esa persona le gusta disfrutar de esos momentos. Y es que algo que nunca tomamos en cuenta, Luigi, como hace rato mencionabas el tema que, no, que pocas veces se habla, que es el de las personas en situación de cárcel, por ejemplo, algo claro, que nunca tomamos en cuenta en las personas adultas mayores es que tienen un temperamento, tienen una personalidad y de ajá, acuerdo a esa es como se van moviendo a través de la vida y queremos que todos sean iguales. Queremos que ujú, todos los adultos mayores bailen, se diviertan. No, 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 a ver, ujú. espérame, no. Habrá adultos O mayores tienen que su, prefieran estar en un lugar claro, leyendo, como ujú, dices, compartiendo a lo mejor un rato de ajedrez. O sea, no, el claro, bullicio no les gusta. Nadie dice claro, que las personas mayores tienen que ser bulliciosas y no, no, escandalosas. Hay las que sí, pero hay las que no. Y eso lo hay que debemos de dejar, respetar y de eso a veces se nos olvida quiénes son, pero tenemos quiénes son de toda la vida, tenemos que reconocer la diversidad, la heterogeneidad, todas las personas son diferentes. por Claro, supuesto, ya por dejemos ya supuesto. de hablar, porque yo percibo todavía muchas cosas que se hablan como si estuvieran hablando de un bloque de personas, ¿no? Como si fueran eh, Exactamente, hay sí. mucho, todavía Uno solo. muchas publicaciones hay todavía Ujú. que dicen, ah, sí, pero Sí, cuidado, esos son personas mayores, dicen como diciendo, como diciendo, cuidado, ¿cómo que cuidado, personas mayores? Hay uno de 61 y otro de 90, ¿de cuál estás hablando tú? ¿De quién? Entonces, van a tener que, claro. Ujú. sí, van a tener que singularizar ese tipo de lenguaje, van a tener que ser más cuidadosos al hablar, porque el Así edadismo es, es justamente lo que la gente hace comúnmente, lo que es generalizar indebidamente. así es, Eso es ese es el edadismo puro. Sí, todo, todo. Cuando así no es. somos específicos, nosotros, eh, la famosa pregunta la pregunta que se planteó, y no, esas preguntas que tienen su trampita, o sea, esa pregunta que viene con una afirmación, ¿no? No, como decir, ¿por qué las personas Claro, mayores sí, se caen? O sea, como, es una pregunta con afirmación. Claro, pues estás diciendo las personas mayores se caen. O sea, como diciendo todo. Entonces, claro, sí, sí. toda esta manera de cómo estructuramos nuestro lenguaje, por eso el lenguaje sí importa, y importa muchísimo, si no saben, una buena comunicación a nivel gerontológico es necesario totalmente. Deberíamos tener un curso de comunicación, como lo tuvimos, ¿no? Hace ya con más de un Así año, es. ¿no? Yo creo que vamos a Más de tener un que año, hacerlo sí, el próximo año, creo que vamos a ya hacer una actualización, ¿no? Del curso de comunicación gerontológica, porque realmente lo que decimos, o sea, lo que está, es que la mayor parte de las actitudes edadistas son inconscientes en realidad, son inconscientes. La gente claro, sí, no se sí, da sí. cuenta de lo que está diciendo realmente. Entonces, ¿y cuál es la clave del asunto? Es eso, decir, acá tengo un producto que es adecuado para las personas mayores, ¿no? Algo así. O cosas que estás hablando de personas mayores, estás hablando de personas con nombre y apellido, de una comunidad, de otro país, de qué región, de qué cultura. O sea, Claro, son sí, cientos de sí, sí, sí. variables, ¿no? Que estás hablando de personas con cientos de variables. ¿De qué estás hablando, pues? ¿No? Entonces, cuando vino Así esto, es, sí. por eso, por eso es que yo denuncio de frente a esto de personas vulnerables. Para mí es discriminación pura, totalmente. ¿Por qué? Porque Claro, estás empaquetando. Personas vulnerables son los que tienen una característica especial que los hace vulnerables por patologías o de repente por extrema
pobreza también, ¿no? La falta de una red social, entonces te convierte en una persona vulnerable. Pero nadie es vulnerable solamente porque Claro, cumplió 60 años. Entonces, eso no, eso también es no, otro de los prejuicios que tenemos que desterrar ya de por sí. Pero, ojo, me preocupa esto de que en la pandemia, ¿no? Sí hubo un maltrato a la persona mayor, no solamente por el hecho de que se le prohibiera salir, sino que cuando salían eran maltratados a veces por los vigilantes de los supermercados o otros lugares, ¿no? Por todos matones que no pueden entrar ustedes, algo así, ¿no? Entonces, estas situaciones no se deberían dar. Tengamos en cuenta. no, Además, mira, o sea, nos están poniendo a, igual que niños, igual que niños, como si fuéramos unas personas que no tuviéramos la responsabilidad para cuidar de su salud. Eso es lo que están haciendo. así es, Eso es lo que así se es. entiende y que se puede deducir de esa actitud de prohibir la salida a la calle de las personas mayores. Ahí fue. Ahí en Y donde le da. lo peor es que no solo las autoridades, las Claro, mismas familias lo tomaron de esa forma y claro, en muchas casas surgió como dices tú, este maltrato hacia ellos porque los estaban considerando irresponsables, los consideraban como factores de riesgo para un contagio masivo, o sea, se fueron considerando, les fueron poniendo etiquetas que no tenían por qué haberles sí, puesto y que exactamente. al final, Luigi, y eso es algo que a mí me dio mucho gusto, al final fue la generación o el grupo, más bien el grupo Ujú, etario, que mejor se cuidó, que mejor respondió, que mejor, que más sobrevivió, a pesar de haberlos considerado vulnerables, fue el ujú, grupo que más sobrevivió, porque las personas que tuvieron mayor fallecimiento eran las de entre 30 y 40 y 50 años. Entonces dices, ujú. ¿dónde estaba que eran los más vulnerables las personas mayores? Si el resultado final fue que los jóvenes fueron los que más fallecieron. Entonces, no debemos de tener esas etiquetas para con ellos Sí, porque porque eso de no es personas, así. y acá en el Perú creo que todavía existe eso de poblaciones vulnerables y obviamente está incluido ahí Ujú. las personas mayores también. Eso está muy mal. Yo Sí, tajantemente me sí, opongo a ese tipo de discriminación. Esa es discriminación para mí. Eso es un edadismo dentro del mismo Estado, el claro. Estado como edadista. Para mí, eso es una discriminación, la verdad. Bueno, Ujú. estamos en los minutos finales ya, porque ha trasladado, yo creo que es importante lo que hemos dicho el día de hoy, reconocer la importancia que sí debe tener un homenaje a las personas mayores, ¿no? Desde su condición de personas ante todo y sobre todo por el hecho mismo de que hay necesidad de reivindicarlo, ¿no? Como grupo importante Así dentro es, de la Luis. sociedad y tenemos que recordarle a la sociedad siempre, pero tenemos que recordarlo cada día, ¿no? No solamente el día de la persona Así mayor, es. siempre No, tenemos no que estar solo ahí, un día. siempre estamos ahí promoviendo permanentemente. Más bien, entonces, antes de despedirnos, como siempre, les voy a ver lo que mañana tenemos aquí quiero abrir mi agenda de Zoom, que está muy interesante la agenda. A ver, un ratito. Mañana tenemos programas gerontológicos, así es, con la entrevista a la licenciada Rosa Valentina Campos. Ella es gerontóloga y también especialista en actividad física. Así que mañana vamos a tener un tema bien interesante que tiene que ver la medicina, que le llamamos la medicina del envejecimiento. Esto va a ser muy importante mañana a partir de las 6:45 de la tarde. Bien, después, el día jueves, la participación de la licenciada Karina Capulín, ¿no? Capulín, eso casi creo que estoy Sí, pronunciando Capulín. bien, ¿no? Sí, Sí, Capulín. sí. Personas mayores y el derecho a decir no. Magnífico. Y después también, lógicamente, recordarles a todos, ya saben, viernes 16, sábado 17, domingo 18, el gran congreso de vanguardia gerontológica. Este congreso
el año pasado, el primer congreso fue un éxito completo y hubo unas críticas excelentes a favor del congreso y de hecho este año va a estar excelente también. Y siempre recordé, y también tenemos muchos eventos importantes en este año. La central está trabajando fuerte para lograr grandes metas. Ya, por ejemplo, ya en septiembre tenemos la actividad académica gerontológica de la red internacional número uno. Por primera vez la red uno va a tener una actividad anual, que es la que se va a hacer esta. En octubre también vamos a tener una mesa redonda interesantísima sobre las grandes polémicas de la gerontología, los grandes temas polémicos de la gerontología. Lo desarrollaremos en una mesa redonda organizada por la unidad Vanguardia Gerontológica y el mes de noviembre tenemos la jornada gerontológica del aniversario, donde todas las unidades y redes van a tener su representante con temas diversos. Muy interesante, va a ser como un pequeño congreso también ese evento que vamos a hacer. Y después, ahí también, como cada año, yo también realizo una conferencia anual donde hago un resumen de todos los análisis que he estado haciendo durante todo el año, conclusiones que yo desarrollando, y aparte de eso, también va a haber un panel, ¿no?, de comentaristas que también va a tener su voz importante para el futuro de la central. Más que nada, y en la parte final de esa conferencia ya se va a hablar del futuro, de lo que hemos avanzado y también de lo que tenemos por hacer. Y para finalizar el año va a haber el, un evento también de gran importancia que es justamente la sustentación de las conclusiones ya de la Unidad de Vanguardia Gerontológica. De todo su trabajo de revisión conceptual lo vamos a sustentar en un evento muy importante en el mes de diciembre. Así que la central sigue trabajando fuerte y muy bien. Y inviten a más personas a unirse a nuestra gran red internacional y a todas nuestras unidades. Asóciense con la Central Gerontológica Internacional. Muchísimas gracias, Judith. Realmente, como Gracias, siempre, Luigi. que tengo que reconocer el alto profesionalismo que tiene Judith en el cargo que ocupa dentro de la central como la subdirectora académica y también de investigación y revisión conceptual. Y me alegro muchísimo y bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta luego, Luigi. Sí. Gracias.